Bueno, en esta clase lo que vamos a ver como parte de la energía solar es justamente el comportamiento de una estrella como nuestro Sol y un poco de la historia de su vida y un poco también de la evolución de otros tipos de estrellas. Hasta ahora nosotros, dentro de estas clases introductorias en las cuales vemos el marco en el cual se encuentran las energías renovables, estuvimos hablando, por ejemplo, en la clase anterior, de cómo clasificábamos los distintos tipos de energía y habíamos visto que estas energías renovables y no renovables, ambas pueden ser consideradas sostenibles o insostenibles, ¿bien? Y que dependía mucho de la forma en la que estaban siendo utilizadas o siendo construidas o conseguidas, ¿sí? Para poder entenderlas y para poder aplicarlas con un cierto criterio. No algo por el simple hecho de ser renovable o de catalogarse como energía renovable iba a ser necesariamente sostenible. Ya hemos visto que lo que nosotros tenemos son artefactos no renovables, producto de una matriz fósil, una matriz industrial fósil, que capta energía renovable. Bien, y que luego de esa captación hay toda una serie de procesos que hay que tener en cuenta y que no suelen ser renovables. Y también vimos el concepto de tasa de retorno energético. Ahora, para ver de dónde viene esta energía que vamos a captar, tenemos que entender un poco la historia de las estrellas y la formación de las estrellas. Básicamente, las estrellas se van a formar a partir de nubes de gas y polvo que hay en el medio interestelar. Cuando hablamos de medio interestelar, generalmente vamos a estar hablando de nuestra galaxia, la Vía Láctea, dentro de la cual se encuentran todas las estrellas que podemos ver a simple vista. Hay otras galaxias que están mucho más separadas de la nuestra, y entre medio de las galaxias prácticamente no hay materia. Básicamente, cuando hablamos de una estrella, vamos a hablar de una estrella que está en una galaxia. Y cuando hablamos de las estrellas que conocemos o que vemos, hablamos solamente de las estrellas de nuestra galaxia. Dentro de nuestra galaxia, entonces, vamos a tener zonas en las que va a haber gas y polvo. Cuando decimos gas, generalmente nos estamos refiriendo al hidrógeno, que es el gas más liviano y más común en el universo. De hecho, al principio de la historia del universo, todo era hidrógeno y no había ningún otro tipo de material. Actualmente, las nubes de gas y polvo que hay en la galaxia, aparte de tener hidrógeno, tienen helio, tienen otros gases y algunos elementos un poco más pesados que aparecen justamente como partículas de polvo. Si nosotros pensamos la materia de la que estamos hechos, casi no estamos hechos de hidrógeno y estamos hechos de átomos que en algún momento formaron parte de este polvo. Bien, este polvo en algunas regiones se concentra lo suficiente como para colapsar gravitatoriamente. Es decir, la nube de polvo y gas es muy grande y tiene inhomogeneidades que hace que algunas zonas se atraigan más que otras. Esas zonas que se atraen más empiezan a reunir materia y a concentrarla en un punto. Ese punto en el cual concentran esa materia termina formando una estrella parecida a nuestro Sol cuando la cantidad de materia es suficientemente grande. Las estrellas básicamente las podemos dividir en estrellas como nuestro Sol o estrellas masivas, ¿sí? Nuestro Sol es una estrella muy común, promedio tirando a pequeña, pero muchas estrellas en el medio interestelar son masivas. Nos referimos con masivas a estrellas que son cientos o miles de veces más pesadas que nuestro Sol. Nuestro Sol va a tener una evolución, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, y va a convertirse en una gigante roja cuando agote parte de su combustible como hidrógeno, y esa gigante roja luego va a degradarse en una nebulosa planetaria, dejando un remanente central que vamos a conocer como enana blanca. En cambio, las estrellas masivas van a tener un comportamiento ligeramente diferente a mitad de su vida, creando una supergigante roja, una estrella que es roja porque es más fría. Cuanto más rojizo es un cuerpo caliente, más fría es su temperatura. Y luego, cuando colapse esa supergigante roja, va a explotar formando algunos de estos dos remanentes estelares, una estrella de neutrones o un agujero negro, que ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Algo que tenemos que dejar en claro es que dentro de las estrellas ocurren reacciones nucleares, pero las reacciones nucleares que ocurren en las estrellas no son el mismo tipo de reacción nuclear que ocurre, por ejemplo, en nuestros reactores nucleares o las que se aprovechan cuando nosotros utilizamos armas nucleares.
nosotros vamos a estar utilizando en la Tierra, en los reactores nucleares, reacciones de fisión nuclear. La fisión es la palabra que se utiliza para describir la ruptura de un núcleo de algún elemento muy pesado. Hablamos de elementos muy pesados como por ejemplo el uranio 235, que es un isótopo de uranio. Isótopo me refiero a que un elemento puede tener con la misma cantidad de protones, que es lo que define el tipo de elemento, la cantidad de protones que tiene en su núcleo, puede tener distinta cantidad de neutrones. Generalmente son bastante más neutrones que protones y esa cantidad de neutrones puede cambiar. El uranio tiene dos isótopos más o menos estables. El isótopo de uranio 238, que es el más abundante y más estable, y el isótopo de uranio 235, que tiene 3 neutrones menos, siempre tiene 92 protones, igual que el 238, pero el 235 con 3 neutrones menos es menos estable, porque el núcleo no tiene estos neutrones extra que sirven de alguna forma, no exactamente, pero de alguna forma, como para amalgamar el núcleo. Es mucho más complejo que simplemente amalgamar el núcleo, pero lo podemos entender así. Este uranio 235 es un uranio que, al ser más inestable que el 238, va a poder ser fisionado, es decir, vamos a poder romper el núcleo. Cuando rompamos ese núcleo, impactándolo con un neutrón, bien, vamos a generar un núcleo inestable momentáneamente que se va a terminar partiendo en distintos fragmentos de fisión. Esos fragmentos de fisión puede ser kriptón, puede ser bario, puede ser rubidio, cesio, circonio, puede ser estroncio, perdón, puede ser xenón, bien, y esos fragmentos, ¿sí?, que son elementos o núcleos de elementos más livianos, van a escapar de la ruptura inicial con una cierta velocidad. Esa velocidad va a ser un aumento de energía cinética. Este aumento se va a dar porque en el proceso se pierde cierta cantidad de masa. Esa masa que se pierde, que está en parte integrada por partículas que se degradan y en parte integradas por la energía propia de las atracciones entre partículas del núcleo, esa energía producto de la atracción es mayor la contenida en el núcleo inicial que en los núcleos finales. Esa energía se va a convertir en energía cinética y esa energía cinética va a hacer que este elemento se caliente. Estos dos elementos van a tener mayor velocidad y van a estar a mayor temperatura. Y además van a emitir dentro de esta fractura entre 2 y 3 neutrones de segunda generación. Estos neutrones, algunos no van a hacer nada y van a quedar flotando en el espacio, y otros van a chocar otros núcleos de uranio 235 que van a ser impactados. Este núcleo de uranio 235, este segundo núcleo de uranio 235 que va a ser impactado, va a generar una reacción en cadena, porque de nuevo se va a romper y de nuevo va a estar generando neutrones libres que van a poder impactar nuevos núcleos. Estas son las famosas reacciones en cadenas de fisión nuclear. Las cuento porque varias veces vamos a hablar de energía nuclear, como algunos de los tipos de energía que tenemos disponible, y este es el tipo de energía nuclear que vamos a estar hablando. El aprovechamiento del aumento de temperatura de estos materiales, productos de estas reacciones en cadenas que suceden de manera controlada dentro de un reactor nuclear. Pero cuando estemos hablando de estrellas, no vamos a estar hablando de este tipo de reacciones. Vamos a estar hablando de reacciones de fusión nuclear, no de fisión nuclear, sino de fusión nuclear. La fusión nuclear se da, a diferencia de la fisión, cuando dos núcleos o dos partículas se unen para formar un elemento más pesado. Antes, en la fisión, el uranio 238, que era muy pesado, el uranio 235, que era muy pesado, se rompía para formar elementos más livianos. Acá es al revés. Elementos livianos van a tender a formar elementos más pesados. Bien, entonces vamos a ver cómo estas series de cadenas van a estar tratando de formar elementos más pesados hasta llegar a un cierto límite que ahora vamos a ver cuál es. Bien, acá en lo que sucede en el núcleo de las estrellas vamos a tener protones, que en realidad son núcleos de hidrógeno,
Un átomo de hidrógeno básicamente tiene un protón y un electrón orbitándolo. Cuando ese gas se calienta mucho, ese electrón se pierde y el gas se convierte en un cuarto estado de la materia que se denomina plasma. En el plasma, las cargas eléctricas de los átomos están deslocalizadas y podemos tener protones libres, ¿sí? Que básicamente es un átomo de hidrógeno que perdió un electrón, es decir, un catión de hidrógeno. A veces a los protones se los denomina directamente H+, como si fuera un catión de hidrógeno. Estos protones están en el núcleo de las estrellas a muy alta velocidad. Están a muy alta velocidad porque el núcleo de las estrellas tiene una temperatura extremadamente alta. Estamos hablando de el orden de los cientos de miles y millones de grados Kelvin. Bien, entonces esa altísima velocidad logra que los dos protones, que como tienen carga positiva naturalmente van a tratar de repelerse, gracias a esta gran velocidad van a lograr chocar entre sí. No van a repelerse, van a lograr acercarse lo suficiente como para que las partículas subatómicas que los integran empiecen a relacionarse. Los protones no son partículas elementales. Adentro tienen otras partículas subatómicas más pequeñas que son los quarks y los gluones, que son las que van a interactuar entre sí cuando se juntan estos dos protones y chocan. Cuando estos dos protones chocan, entonces, lo que va a pasar es que uno de los protones se va a descomponer y va a perder una carga positiva para convertirse en un neutrón, que es una partícula que tiene prácticamente la misma masa que el protón, pero con carga neutra, sin carga positiva. Al convertirse en un neutrón, va a emitir una partícula que se llama positrón, que básicamente es un electrón con carga positiva, es la antipartícula del electrón en realidad, y un neutrino. Bien, el neutrino o los neutrinos son partículas subatómicas con prácticamente nada de masa, que se mueven muy rápido y que prácticamente no reaccionan con la materia ordinaria. Así que generalmente no se suele hablar de los neutrinos. Si a ustedes les interesa escuchar sobre neutrinos, búsquenlo en Wikipedia porque es una partícula muy interesante, pero no nos vamos a meter en ese punto. Esta emisión de un positrón va a generar justamente un aumento de la radiación. Y lo que vamos a tener acá es un nuevo núcleo de hidrógeno. Antes teníamos dos núcleos de hidrógeno con un peso atómico de una unidad de masa atómica. Y ahora vamos a tener un isótopo de hidrógeno que va a tener un peso de 2 UMAs. Luego, eso va a sufrir el impacto de otro protón, de los que abundan dentro del núcleo estelar, para formar un núcleo de helio. Cuando el protón impacta y se estabiliza dentro de este nuevo núcleo, va a emitir algo de energía en forma de radiación gamma. Esa radiación gamma es parte de la radiación que emite, por ejemplo, una bomba atómica, una bomba H. La bomba H, la bomba de hidrógeno, emite mucha radiación producto justamente de este proceso en el cual se emite radiación gamma. Bien. Luego, dos núcleos de este helio 3, que va a pesar 3 UMAs, van a colisionar entre sí para formar otro núcleo de helio 4 ahora, y van a perder dos protones que van a quedar libres para seguir con esta cadena de reacciones. Esta cadena de reacción se denomina cadena protón-protón, ¿bien? Y es vital para el funcionamiento de las estrellas y es vital también para nosotros. Ahora vamos a ver por qué. Más adelante. Vamos a ver por qué. Ahora entonces, cada vez que hablemos de reacciones nucleares, vamos a estar hablando de reacciones de fusión, ¿sí? No vamos a estar hablando de las reacciones nucleares que pasan en los reactores nucleares de nuestro planeta, sino que estamos hablando de estas reacciones de fusión que aún no logramos controlar, y las únicas veces que pudimos replicarlas fue replicándolas en forma de bombas de hidrógeno, ¿sí? Es decir, las logramos hacer pero de manera descontrolada. Entonces, viendo un poquito más en detalle la historia de las estrellas, una estrella surge luego del colapso de una nube con polvo y con gas para formar una protoestrella, un conjunto de masa que aún no tiene reacciones nucleares en su interior. Si la protoestrella no junta la masa suficiente, nunca va a tener la temperatura suficiente en su núcleo como para formar reacciones nucleares. Entonces se va a convertir en una enana marrón.
Una enana marrón es un objeto que es más pequeño que nuestro Sol, pero un poco más grande que el planeta Júpiter. El planeta Júpiter es un planeta extremadamente grande. Y si al planeta Júpiter hubiese reunido un poco más de materia, un poco más de masa, se hubiese convertido en realidad en una enana marrón. Una enana marrón justamente es un objeto subestelar que casi pudo tener reacciones nucleares en su interior de manera controlada, de manera estable, pero no logró mantenerlas. Entonces quedó como si fuera una especie de planeta gigante, ¿sí? Con una alta temperatura para ser un planeta, ¿sí? Pero no la suficiente como para ser una estrella con reacciones de fusión en su interior. Si Júpiter hubiese reunido un poco más de materia, se habría convertido en una estrella tipo enana marrón. Y nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar, aparte de tener el Sol como estrella principal, tendría una estrella secundaria orbitándolo, que sería una enana marrón, y sería una especie de sistema estelar doble. Nuestro Sol tiene la particularidad de que integra justamente un sistema solar con el único como estrella, pero la mayor parte de los sistemas estelares se componen o se suelen componer de estrellas dobles, una estrella orbitando otra estrella. Si la estrella que se estaba formando originalmente consigue la suficiente cantidad de materia, va a convertirse en una estrella de secuencia principal, como es nuestro Sol. Esta estrella de secuencia principal va a empezar a quemar hidrógeno. Ese hidrógeno que está quemando, cuando decimos quemar hidrógeno, nos estamos refiriendo justamente a esta reacción en cadena protón-protón que quema estos protones, por decirlo de alguna forma, para generar átomos más pesados como el helio. ¿Bien? Eso significa que está quemando combustible. Y va a quemar hidrógeno hasta que el hidrógeno empiece a agotarse. Cuando empiece a agotarse, va a empezar a quemar helio y otros elementos y va a empezar a aumentar su volumen. Bien, va a empezar a aumentar su volumen porque las reacciones que tiene esa combustión de helio, ¿sí?, genera más presión de radiación en el interior de la estrella y esa presión de radiación empuja a las capas exteriores de la estrella y le hace aumentar muchísimo su tamaño. Ahora vamos a ver cuánto es muchísimo, pero estamos hablando de una cantidad de aumento muy considerable. En el caso de nuestro Sol, que es una estrella mediana, tirando a pequeña, vamos a ver que una vez que termina su vida va a agotar todo su combustible y se va a convertir en lo que se conoce como una enana blanca. Esta enana blanca, ¿sí?, es simplemente un objeto estelar, un remanente estelar de una estrella pequeña y en la cual simplemente quedó el material que ya se fusionó, entonces son restos que no se van a seguir fusionando, ¿sí?, y va a estar brillando de color blanco simplemente porque es un objeto muy compacto y muy caliente. Bien, y al estar tan caliente va a tardar muchísimo en enfriarse, va a quedar incandescente durante muchísimo tiempo. Si nosotros pensamos en objetos incandescentes, podemos pensar en un objeto muy liviano como puede ser la chispa de una moladora. La chispa de una moladora dura incandescente una fracción de segundo, a lo sumo un segundo, y luego enseguida se enfría. Si pensamos en un trozo de hierro bastante considerable, puede llegar a estar varios minutos incandescente. El interior de la Tierra, por ejemplo, hace miles de años que está incandescente, miles de millones de años en realidad que está incandescente, gracias al gran tamaño que tiene la Tierra. Cuanto más grande es un objeto, más tarda en enfriarse, porque cambia mucho su relación volumen-superficie. El volumen, que es lo que tiene la cantidad de calor almacenado, aumenta mucho con el cubo del radio de este objeto, pero la superficie aumenta con el cuadrado del radio, es decir, la superficie aumenta mucho menos, y es la superficie la que emite el calor y hace que lo vaya perdiendo. Entonces esta poca superficie con relación al calor acumulado en su interior hace que cuanto más grande un objeto, más difícil sea que se enfríe. Tanto es así que las enanas blancas no se han llegado a enfriar. Nunca se observó una enana negra, que básicamente es una enana blanca que se enfrió y ya no emite luz. Estas enanas negras son objetos hipotéticos que todavía no se llegaron a formar porque tardan tanto las enanas blancas en enfriarse que luego de 13.700 millones de años, que es la edad estimada de nuestro universo, todavía ninguna se llegó a enfriar. Si la estrella es más grande que nuestro Sol, lo que va a hacer es
aumentar y no convertirse solo en una gigante roja, sino que se va a convertir en una supergigante roja, y cuando cesan sus reacciones nucleares, deja de haber presión en su interior, esta presión de radiación para mantener esa estrella en un tamaño tan gigante, y empieza a colapsar por su simple peso. Es un colapso gravitatorio. Al colapsar, las capas exteriores chocan contra el núcleo de la estrella, se produce una onda de impacto que recorre toda la estrella, y cuando rebota de nuevo esa onda hacia el exterior, produce una explosión. Esa explosión es una explosión que se conoce como supernova. Bien, esa explosión de supernova lo que hace es emitir un montón de material hacia el resto del medio interestelar, no intergaláctico, sino interestelar, porque estamos hablando de entre las estrellas dentro de nuestra galaxia. Esa cantidad de calor, de material que emite hacia el medio interestelar va a quedar justamente flotando para ser aprovechado por una siguiente generación de estrellas. Bien. Y como remanente van a dejar algunos de estos dos objetos que son mucho más masivos que una enana blanca. Puede dejar una estrella de neutrones, que es un objeto tan masivo que comprime los átomos que tienen en su interior para llegar a apretar mucho los electrones contra los protones, lo que hace que el protón pierda su carga positiva y convierte esta mezcla de protones y electrones en neutrones, convirtiendo toda la estrella en una masa continua de neutrones. Esta masa continua de neutrones es extremadamente densa, es muchísimo más denso que cualquier material que nosotros conozcamos en la Tierra. No me refiero a que es 2, 3 o 4 veces más denso, es cientos de miles de veces más denso, ¿sí? Estamos hablando de que es un neutrón al lado del otro, no es como la materia ordinaria, que en realidad tiene cada átomo tiene la mayor parte del peso concentrado en su núcleo, y casi el 99,9999% del átomo es espacio vacío. Acá no, en una estrella de neutrones todo es espacio lleno de neutrones, por lo tanto la densidad de ese material es enorme. Sin embargo, si la estrella es más pesada aún, esa estrella de neutrones que queda es tan densa y tan masiva que la gravedad que tiene no deja escapar la luz de su superficie. Cuando pasa eso, esa estrella se convierte en un agujero negro. Un agujero negro es un remanente estelar. Un agujero negro estelar es un remanente estelar que es justamente una cantidad de materia tan densa, que genera un campo gravitatorio lo suficientemente fuerte como para evitar que escape de él también la luz. Y como la luz es el elemento que más rápido se puede mover en nuestro universo, si no puede escapar la luz, no puede escapar nada del agujero negro. Esto lo que hace es que el agujero negro deje de ser un objeto y en realidad se convierte en lo que se conoce como una singularidad. Una singularidad en la cual las leyes físicas de nuestro universo dejan de valer, o por lo menos dejan de valer las que nosotros conocemos. Esta materia queda atrapada en el agujero negro y el agujero negro solamente puede absorber materia nueva. A excepción de un fenómeno que tienen los agujeros negros, que es un fenómeno relativamente reciente, desarrollado por Stephen Hawking justamente, que planteó que el agujero negro tiene una tasa muy lenta de pérdida de energía y de materia llamada evaporación de agujeros negros. Ustedes después busquen en qué consiste la evaporación de agujeros negros, pero cuando pase el suficiente tiempo, estamos hablando de muchos miles de millones de años, muchos más de los que van a tardar las enanas blancas en enfriarse, los agujeros negros van a terminar de evaporarse y van a dejar de existir, perdiendo la materia que habían absorbido a lo largo de su historia. Estos remanentes estelares son uno de los remanentes que quedan, y después, entonces habíamos dicho que iba, luego de la explosión de supernova, a emitirse un montón de materia al medio interestelar. Esa materia al medio interestelar va a formar nebulosas que después van a condensarse en nubes de polvo, y esas nubes de polvo luego van a aportar material para nuevas estrellas, para una nueva generación de estrellas. Esto hace que haya distintas generaciones de estrellas justamente. Ahora vamos a ver por qué nuestro Sol no es ni de la primera ni puede ser de la segunda generación de estrellas, sino que nuestro Sol es de la tercera generación de estrellas.
para que exista nuestro Sol, tienen que haber habido 2 generaciones de estrellas anteriores. Si ustedes buscan nebulosa estelar, ¿sí? En internet van a ver imágenes impresionantes de justamente estas nubes de polvo que están condensándose y empezando a formar estrellas. Hay lugares que tienen una tasa tan alta de formación de estrellas que se las suele llamar guarderías estelares, ¿sí? Busquen después imágenes sobre guarderías estelares, busquen una imagen muy interesante que se llama, le suelen llamar los pilares de la creación, donde se ven nebulosas interestelares muy importantes, donde en su interior se pueden ver las estrellas que están empezando a brillar gracias a esa nebulosa. ¿Por qué hablábamos de que nuestro Sol es una estrella necesariamente de de tercera generación? Por lo siguiente: cuando tenemos las estrellas de primera generación, las estrellas de primera generación solamente tienen hidrógeno en su interior. ¿Por qué tienen hidrógeno? ¿Por qué tenían hidrógeno estas estrellas de primera generación? Porque era el único elemento que había en el medio interestelar luego del Big Bang, luego del comienzo del universo. Era el único elemento, el elemento más simple y el único elemento que lo formaba. Aunque había trazas de helio, había muy poco y prácticamente todo era hidrógeno. Esas estrellas de primera generación quemaron parte de su hidrógeno, empezaron a tener abundancia de helio en su interior, y una vez que empezaron a tener abundancia de helio y empezaron a darse reacciones de helio también, empezó a aumentar su tamaño y terminaron explotando como supernova, luego del colapso de esa estrella. Luego de esa explosión de supernova, ese material, más rico en hidrógeno y en helio, formó estrellas de segunda generación. Esas estrellas de segunda generación lograron formar elementos cada vez más pesados, fusionando átomos o núcleos atómicos livianos. Entonces empezaron a formar carbono, neón, oxígeno, silicio, hierro, ¿sí? Y algunos elementos intermedios, aunque estos elementos son los principales dentro de cada tipo de cadena de reacción. Y estos elementos son, en definitiva, los que nos componen a nosotros. Nosotros que estamos en un planeta que orbita una estrella, para que nosotros tengamos esos elementos en nuestro propio cuerpo y que la superficie de nuestro planeta tenga estos elementos que vemos acá, tiene que haber habido una estrella que los haya formado por fusión y liberado al medio interestelar antes de que empiece a formarse el sistema solar. Por lo tanto, el sistema solar se tiene que haber formado sí o sí por restos de estrellas de segunda generación. Esos restos forman estrellas como nuestro Sol, que se los llama estrellas de alta metalicidad. En astronomía, cualquier elemento que no sea hidrógeno o helio es considerado un metal. No es la misma división que se hace típicamente de la tabla periódica, en la cual tenemos metales y no metales. Para la astronomía, todo lo que no sea helio o hidrógeno es un elemento metálico. Entonces, a nuestra estrella se la llama estrella de alta metalicidad. Nosotros existimos y nuestros cuerpos tienen los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas que tienen, gracias a que la nube de polvo y gas que formó nuestro sistema solar tenía justamente carbono, además de hidrógeno, tenía oxígeno, tenía nitrógeno, ¿bien? Y esos elementos necesariamente vienen de una estrella de segunda generación. Y la superficie de nuestro planeta y el núcleo de nuestro planeta, que tiene hierro y níquel en abundancia, está formado justamente por los restos de estas reacciones nucleares que finalizan cuando la estrella logra formar hierro y algo de níquel. El hierro y el níquel son elementos, o son los elementos que van a finalizar las reacciones nucleares, porque son los elementos, estos elementos de la tabla periódica intermedios, que van a llegar a un nivel muy estable, ¿sí? A un nivel muy estable dentro de cada uno de sus núcleos, y van a dejar de emitir energía con la reacción de fusión. Entonces, al dejar de emitir energía, porque son los elementos con menor energía nuclear justamente en su núcleo, van a finalizar las reacciones nucleares de esa estrella. Cuando las estrellas empiezan a formar hierro, las reacciones nucleares cesan y mueren, y por lo tanto el hierro y el níquel son los últimos elementos que llega a formar una estrella cuando está
terminando su vida y apagándose. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los elementos más pesados que el hierro? ¿Sí? El hierro tiene un número atómico 56 y hay elementos que están presentes en la Tierra que son mucho más pesados que ese. Bueno, ¿cómo se hacen para que aparezcan estos elementos que son por alguna forma más inestables que el hierro, porque tienen más energía en su núcleo atómico? Bueno, estos elementos van a aparecer justamente dentro de las explosiones de supernova. Cuando la estrella, que es de un tamaño mayor que la de nuestro Sol, colapsa porque se terminaron sus reacciones nucleares, durante la explosión y durante ese colapso va a haber mucha energía liberada, y esa energía liberada va a posibilitar que se formen núcleos más inestables, ¿sí? Núcleos más grandes con energía contenida, que no se habrían formado en las reacciones normales de fusión. Entonces, nosotros sabemos que venimos de una estrella de segunda generación que explotó en forma de supernova porque estos elementos más pesados que el hierro están en la corteza terrestre y en el núcleo de nuestro planeta. Nuestro planeta necesariamente se tuvo que haber formado con los restos de una supernova. ¿Bien? Entonces, todos los elementos más livianos y por lo tanto inestables que el hierro se van a haber ido formando a lo largo de las cadenas protón-protón de fusión nuclear dentro de la vida normal de una estrella grande. Y todos los elementos más inestables pero más pesados que el hierro se van a haber formado justamente en una explosión de este tipo. ¿Bien? Entonces nosotros venimos justamente de eso. Por eso van a escuchar que muchas veces dicen somos polvo de estrellas. Se refieren justamente a eso, a que somos una tercera generación de estrellas y somos los restos de una segunda generación de estrellas. No solamente nosotros somos polvo de estrellas. Todo lo que nos rodea, todo lo que compone el planeta, desde las cosas lindas hasta la basura, todo es polvo de estrellas, porque justamente son restos de estrellas anteriores. Y todo el resto de los planetas y casi todas las estrellas que estamos viendo, todo lo que existe a nuestro alrededor es justamente los restos de generaciones anteriores de estrellas que tuvieron justamente esta historia y esta vida. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros decimos que se va a convertir en una gigante roja el Sol? El Sol va a pasar de tener el tamaño actual, que acá a escala está simbolizado como esta esfera amarilla, que ahora está acá, a convertirse en esta esfera anaranjada. Bien, ese va a ser el tamaño de nuestro Sol cuando esté en su máxima etapa de gigante roja. Va a ser tan grande que su tamaño va a empezar a comer las órbitas de Mercurio y de Venus y casi va a llegar a la órbita de la Tierra. Bien, entonces la Tierra va a quedar muy cerca de la superficie del Sol. Y esto lo que va a hacer es que nuestro planeta deje de ser un planeta viable y se convierta aproximadamente en lo que hoy es Mercurio, ¿sí? Un planeta totalmente abrazado por la energía solar. Esto se va a dar dentro de aproximadamente 5.000 millones de años. Bien, nosotros nombramos varias veces estos momentos, estos tiempos, ¿sí? Y hay que tener ciertas nociones de los tiempos y ciertas nociones de los números grandes, justamente. Bien, cuando nosotros decimos miles de millones de años, para tener una noción, nosotros como especie tenemos una historia escrita de unos 6.000, 8.000, máximo 10.000 años de historia escrita, y tenemos una prehistoria como Homo sapiens de hasta 200.000 años. Sin embargo, como homínidos, es decir, como este tipo de animales que somos, tenemos una historia de como máximo unos 4 millones de años. Bien, tenemos unos 200.000 años como la especie actual que somos y unos 4 millones de años como existencia de homínidos. Bien, y los mamíferos que son una de las especies dominantes del planeta, hace solamente 65 millones de años, bien, que fue el tiempo que transcurrió desde la extinción de los dinosaurios, producto del impacto de este asteroide en la península de Yucatán, ¿sí? Busquen luego en la península de Yucatán, ¿sí? Información sobre el asteroide. Se encontró el
cráter de impacto y los restos del impacto ahí, y justamente es el impacto que coincide con la extinción de los dinosaurios y mucha de la fauna de gran tamaño que existía en ese momento, no solo los dinosaurios, sino muchísima otra fauna también, y muchísimas especies vegetales. Eso pasó hace 65 millones de años, ¿sí? Y los dinosaurios estuvieron como especie dominante del planeta desde hace unos 170 o 180 millones de años. Y la vida compleja en el planeta Tierra existe hace unos 500 millones de años. Antes de eso, la vida era solamente vida microscópica, vida unicelular, que nosotros no podríamos haber identificado a simple vista. Es decir, ya estamos hablando de 500 millones de años. Y esa vida microscópica o unicelular existe desde hace un poco más de 4.000 millones de años. ¿Bien? Y nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. Es decir, la vida tardó pocos millones de años en comenzar a existir en nuestro planeta luego de su formación. Y nuestro Sol tiene entre 4.500 y 5.000 millones de años. Es decir, acá barrimos un montón de tiempos, ¿sí?, que son cada uno 10 o 100 veces mayor que el anterior, hasta poder construir un poco la noción de cuánto son 5.000 millones de años. ¿Bien? Estas nociones que tenemos que tener de números que tienen muchos ceros, aunque no tienen tantos, porque 5.000 millones de años tiene solamente, los miles de millones son solamente 9 ceros, ¿sí? Pero hay que tenerlos presentes porque muchas veces cuando hagamos cuentas en las instalaciones vamos a hacer cuentas con distintos órdenes de magnitud, con órdenes de magnitud muy distintos. Entonces algo que la persona que esté haciendo este tipo de ejercitación o aprendiendo este tipo de cosas tiene que tener bastante aceitado los distintos órdenes de magnitud, y ya vamos a ver que a veces también vamos a tener que recurrir a escalas logarítmicas, vamos a tener que recurrir a notación científica. Todas esas cosas las tenemos que tener presentes y enseñarlas si estamos tratando de transmitir este concepto. Bueno, esos 5.000 millones de años que de historia de nuestro Sol es también lo que le falta de historia para convertirse o para terminar de ser una gigante roja en realidad. Mucho antes de esto, como la superficie del Sol se va a estar acercando cada vez más a nuestro planeta, la vida compleja en la Tierra va a dejar de existir. Igualmente le faltan varios miles de millones de años de historia, teniendo en cuenta que la vida compleja en la Tierra tiene solamente 500 millones de años de historia. Todavía falta mucho más para ese tipo de vida y falta muchísimo comparado con cualquier lapso de tiempo histórico humano. ¿Bien? Entonces, para nosotros los humanos, este tiempo que falta para que la Tierra deje de poder soportar vida es muchísimo, es tan grande que directamente no se lo considera o se lo considera prácticamente infinito. Pero en realidad es un tiempo comparable al tiempo que ya lleva la vida existiendo en la Tierra, la vida simple, la vida unicelular. Nuestro Sol en la actualidad, ¿sí?, se compone de distintas zonas. Bien, tenemos el núcleo, que es la zona donde se va a estar realizando estas reacciones de fusión que estuvimos viendo, y justamente se van a realizar ahí porque ahí tenemos el suficiente tamaño, la suficiente temperatura como para que esa temperatura logre las reacciones de fusión, es decir, logre la alta velocidad que se requiere de los protones para que logren chocar entre sí, y ese choque venza la repulsión eléctrica que van a tener dos protones por ser ambas partículas con carga positiva. Entonces esas altas temperaturas que llegan a los millones de grados van a ser las que se posibiliten en el núcleo. Esa radiación que se libera en el núcleo, que ya estuvimos viendo por qué se libera radiación, va a viajar a través de una zona radiativa, se llama, en la cual el plasma de hidrógeno es transparente. Bien, luego de pasar por esa zona radiativa va a chocar con una zona convectiva, también de plasma de hidrógeno, pero más fría, y esa zona más fría va a provocar que ese plasma de hidrógeno se vuelva opaco. Y luego va a seguir bajando la temperatura hasta llegar a una zona más fría todavía, que es la cromósfera, que es la parte que nosotros vemos del Sol, y esa parte que nosotros vemos del Sol va a ser transparente de nuevo. Bien, nosotros vemos
la parte superficial del Sol, y cuando vemos el Sol en realidad estamos viendo entre 100 y 200 kilómetros hacia su interior en toda esa parte transparente que tiene. Y luego de esa parte transparente aparece la parte opaca, ¿sí?, de la zona convectiva. Esta zona convectiva entonces es opaca porque está en una temperatura intermedia, y en la zona inferior de esa zona vamos a tener el impacto de la radiación de la zona radiativa, y lo que va a hacer el impacto de la radiación es generar corrientes de convección. Vamos a dedicarnos más adelante a ver específicamente lo que son las corrientes de convección, no solamente en el Sol, sino para el funcionamiento de los aparatos para captar energía solar. Pero lo que nosotros tenemos que pensar es que estas corrientes de convección están calentando el plasma que está en la zona inferior de la zona convectiva y aumentando su temperatura, por lo cual disminuye su densidad por la dilatación, y entonces asciende hasta las zonas más frías para enfriarse y volver a bajar más denso hasta volver a calentarse. Todas estas zonas lo que van a hacer es producir distintos relieves dentro del Sol, ¿sí? Estas zonas de ascenso del plasma más caliente y descenso del plasma más frío en la zona convectiva va a dar lugar, en la zona donde se junten, a fronteras de lo que se llaman gránulos, ¿sí? Estos gránulos es lo que forma la superficie del Sol y son del tamaño de aproximadamente países, por tener alguna noción, ¿sí? Es decir, son de cientos o de miles de kilómetros de longitud cada gránulo. Bien, estos gránulos que se forman van a estar produciendo distintas regiones donde vamos a tener zonas más hundidas y frías y zonas más calientes, que es donde está ascendiendo el plasma caliente de la zona convectiva. Bien, estos movimientos lo que van a generar son lo que se conocen como manchas solares. ¿Qué son las manchas solares? Las manchas solares son zonas frías que se forman gracias a la concentración de líneas de campo magnético. Se van a formar líneas de campo magnético porque el plasma tiene cargas eléctricas en realidad. Y esas cargas eléctricas, al estar moviéndose, van a generar campos magnéticos. Estos campos magnéticos van a hacer que el plasma se acomode y se alinee a lo largo de estas líneas, ¿sí? Y van a formar zonas que van a estar más hundidas dentro de la superficie, zonas que van a estar más elevadas, y van a también formar zonas más frías y más calientes. Cuando una zona se enfría, aparece fría, significa que esa zona es una mancha solar. Y también van a formar otros filamentos, como filamentos de materia o bucles coronales, que a veces van a producir un desprendimiento de masa coronaria. Esos desprendimientos de masa coronaria son emanaciones de masa producto del movimiento de estos campos magnéticos dentro del Sol, y a veces esas emanaciones pueden llegar a chocar contra la Tierra. Son partículas que se mueven muy rápido, que están muy calientes y que están cargadas eléctricamente. Y esas partículas, cuando chocan contra la superficie de la atmósfera de nuestro planeta, lo que hacen, en el mejor de los casos, es generar auroras boreales y auroras australes. Eso se da por la interacción entre estas partículas que son desprendidas por estos fenómenos y el campo magnético de nuestro planeta y la atmósfera de nuestro planeta. Sin embargo, cuando estas emanaciones son muy violentas, cuando se producen eyecciones de masa, el impacto es muy grande y genera problemas, ¿sí? Genera problemas en las redes de satélites que se pueden caer, y también pueden llegar a generar problemas en las redes de distribución eléctrica. Bien, se estima que una vez cada 100 o 150 años impacta sobre nuestro planeta una eyección de masa coronal lo suficientemente grande como para hacer correr riesgo nuestras instalaciones eléctricas. Bien, hubo una muy grande a principios del 1900, ¿sí? Hubo otra más reciente en Canadá, alrededor de los 80, me parece, y se espera que haya otras, por lo cual nuestras redes eléctricas tienen que estar preparadas para eso. En la realidad no están tan preparadas para eso, y si hubiera un gran problema de pérdidas de transformadores y líneas eléctricas a gran escala, a escalas continentales o a escala planetaria, se estima que no tenemos la capacidad industrial para producir y reemplazar todas esas redes de distribución y todos los grandes transformadores con la suficiente velocidad como para que no haya graves problemas. Por lo tanto, nosotros en este momento estamos en un momento muy delicado, muy sensible en cuanto a
el impacto que pueda llegar a tener una tormenta solar sobre nuestro planeta, porque nunca habíamos tenido tantas instalaciones eléctricas y nunca fuimos tan dependientes de la electricidad y la electrónica como lo somos ahora. Esos ciclos de manchas solares son estudiados permanentemente. Actualmente estamos dentro del ciclo número 25. Podrán ver que estos ciclos duran en alrededor de 11 años, ¿sí? Y se van produciendo porque el Sol no es como la Tierra, que rota como un único objeto sólido o aproximadamente sólido, sino que el Sol, al rotar como un objeto formado de plasma, o sea, un objeto prácticamente gaseoso, rota con diferentes velocidades. Y esas diferentes velocidades de rotación lo que hacen es ir retorciendo de cierta manera el Sol hasta que llega un punto en el cual ese retorcimiento es máximo y se forman las mayores anomalías dentro de estas formaciones de campo magnético, y estas anomalías producen un aumento de las manchas solares y un aumento de la actividad solar. Este aumento de la actividad solar lo que produce justamente es un aumento de la actividad y de la energía que está irradiando el Sol. Estos, como podrán ver, duran alrededor de 11 años y acá hay alrededor de 25 ciclos, o sea que hace 275 años aproximadamente que se siguen estos ciclos solares, ¿bien? Es decir que los ciclos de manchas solares se investigan desde aproximadamente el 1700, ¿bien? Con las primeras observaciones sistemáticas del Sol. De todas maneras, estas observaciones cuando comenzaron las observaciones con telescopios. Estamos hablando básicamente de Galileo, que las comenzó a ver en los años 1500, alrededor del 1500. ¿Bien? Es decir, hace mucho tiempo que se hace un seguimiento de las manchas solares y hace aproximadamente casi 300 años que se hace un seguimiento sistemático de las manchas solares. Por eso estamos en el ciclo número 25. ¿Bien? Cuando nosotros estamos hablando de energía solar, entonces estamos aprovechando esa energía que está siendo emitida dentro de o alrededor en realidad de todo el Sol en todas direcciones. Bien, esa energía que está siendo emitida en todas direcciones, ¿sí? Lo que hace es ser irradiada al espacio, y en realidad es irradiada para todos lados del espacio y casi nada de esa energía toca a la Tierra. Bien, la única potencia que toca a la Tierra o que llega a la Tierra logra una potencia por cada metro cuadrado expuesto de la Tierra de 1370 watts. Bien, los watts es la unidad de potencia que nosotros vamos a utilizar, y esos watts básicamente indican el ritmo al cual se está consumiendo la energía. Bien, por eso cuando nosotros compramos un electrodoméstico y vemos la potencia, esa potencia eléctrica está medida en watts. Bien, entonces nosotros lo que vamos a tener ahí es una cierta potencia que ese número, 1370, es considerado, o se le suele llamar, constante solar. Bien, esa constante solar es la potencia que recibe nuestro planeta por metro cuadrado. Por metro cuadrado en la alta atmósfera, expuesto de manera perpendicular al Sol. Sin embargo, cuando la energía llega a la superficie de la Tierra, no solamente tuvo que atravesar la atmósfera, sino que tuvo que pasar a través del polvo, de las nubes, del vapor de agua, de un montón de materiales que están en la atmósfera, y por lo tanto al planeta Tierra sobre la superficie le llega al mediodía alrededor de 1000 watts por metro cuadrado. Ese es un número importante que ustedes tienen que recordar. 1000 watts por metro cuadrado es aproximadamente la potencia que ustedes van a ver del Sol cuando el Sol está impactando perpendicularmente sobre una superficie, independientemente de que sea invierno, verano, al mediodía, a la tarde o al amanecer, ¿sí? Si el Sol impacta de lleno sobre una superficie expuesta perpendicularmente a él, ¿bien? Y no hay nubes, esa potencia es de alrededor de 1000 watts por metro cuadrado, ¿bien? Y es algo que ustedes tienen que tener presente porque eso les va a facilitar muchos cálculos, ¿bien? Ahora, para tener una noción de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, y que en realidad esta energía es muy poca, ¿sí? Tenemos que hablar generalmente de unidades astronómicas. Bien, la unidad astronómica, o AU, Astronomical Unit, es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Esa distancia que hay entre la Tierra y el Sol es extremadamente grande comparada con el tamaño de la Tierra.
Ahora vamos a ver cuál es la distancia y cuál es la diferencia de esa distancia. Pero esta distancia lo que va a hacer es que nosotros tengamos muy poco acceso en realidad a la verdadera potencia emitida por el Sol. Bien, nosotros vamos a tener una cantidad de energía mínima comparada con la que emite el Sol. Hay que tener en cuenta que esta energía nosotros la vemos o vemos del Sol, lo que está emitiendo, vuelvo un poco para atrás para la imagen que teníamos del Sol, lo que está emitiendo en la superficie, en esta superficie que es la superficie expuesta que nosotros vemos, que son estos 100 o 200 kilómetros de profundidad que nosotros vemos del Sol en esta zona que es transparente de nuevo. Recordemos que al calentarse el plasma pasa de ser transparente a ser opaco y si se calienta aún más a ser transparente de nuevo. El Sol tiene millones de grados de temperatura en su interior, pero a medida que va pasando por la zona radiativa empieza a enfriarse y en la zona convectiva se enfría aún más y la zona que nosotros vemos acá, ¿sí?, en la fotosfera y en la cromosfera está tan frío que baja de los millones de grados que tiene a solamente alrededor de 6000 grados. Bien, entonces nosotros vemos el Sol como si fuera una esfera de alrededor de 6000 grados. No vemos los millones de grados que tiene. Entonces hay muchos objetos acá en el planeta Tierra que tienen esa temperatura de 6000 grados y logran brillar con el mismo tono de luz blanca con la que brilla el Sol. Bien, por ejemplo, si compramos una lamparita incandescente halógena que tenga una luz muy blanca, el filamento de esa lamparita incandescente va a estar incandescente no rojizo, sino totalmente blanco, porque tiene la temperatura aproximada de la superficie del Sol. Está brillando con una temperatura de unos 6000 grados, porque es un material, probablemente sea una aleación de tungsteno, que logra tener esa temperatura sin fundirse. Bien, entonces cuando tenemos cualquier objeto que esté a una temperatura de 6000 grados, va a estar brillando con luz blanca. Sea la superficie del Sol, sea un filamento de tungsteno, sea un ladrillo refractario en un horno muy caliente, bien, sea un soplete, lo que sea, va a estar brillando con ese color. Bien, no importa el material que esté hecho, solamente tiene ese color por emisión de radiación electromagnética, en este caso en torno a la luz visible. Eso lo vamos a ver con más detalle la clase que viene. De hecho, hay cosas que brillan a una temperatura mucho mayor que la superficie del Sol. Por ejemplo, los arcos eléctricos. El arco eléctrico de una soldadora brilla mucho a una temperatura mayor que la superficie del Sol y por lo tanto emite mucha más radiación ultravioleta, porque tiene una temperatura mayor, varios miles de grados mayor. Un rayo, por ejemplo, se ve con tonos azulados, blanco-azulados, porque está más caliente que la superficie del Sol. Bien, emiten luces que son mucho más, para nuestro ojo nosotros las consideramos frías. Esas luces frías son luces que están en realidad a mayor temperatura, son de objetos que están a mayor temperatura que la superficie del Sol. Nosotros a la superficie del Sol la vamos a considerar como un emisor de luz blanca. Nosotros al Sol lo vemos blanco. Cuando nosotros vemos el Sol protegiéndonos con una máscara de soldador o una careta para soldar o con una radiografía y prestamos atención de cuál es el color que se observa el Sol no va a estar amarillo, ni anaranjado, ni rojo. El Sol va a ser blanco y la luz del mediodía es luz blanca. Esa luz blanca corresponde a los 6000 grados aproximadamente de temperatura del Sol. Volviendo un poco a las distancias, ¿sí? Si nosotros queremos tener estas distancias a escala, bien, lo que podemos llegar a hacer es plantear, por ejemplo, a la Tierra como una esfera de 1 centímetro de diámetro. El diámetro real de la Tierra es de casi 13.000 kilómetros. Bien, esto es una distancia que nosotros tenemos que empezar a tener presente, estos tamaños y estas distancias. Cuando nosotros tenemos una distancia de ese tamaño, ¿sí?, lo tendríamos que comparar, por ejemplo, con la longitud de nuestro país, ¿sí? La longitud de nuestro país es de varios miles de kilómetros y tenemos que pensar cuántas veces entraría nuestro país, ¿sí?, en el diámetro de la Tierra, como para tener simplemente una noción. No digo que tengamos una cantidad precisa de los kilómetros que tiene, pero, por decir algo, nuestro país tiene de largo aproximadamente 4000 kilómetros, ¿bien? Tiene una longitud de 4000 kilómetros. Entonces, si nosotros vemos un globo terráqueo, tranquilamente podemos decir, bueno, sí, el planeta tiene aproximadamente un diámetro de unas 4 veces o 3 veces Argentina.
Bien, entonces esa noción la tenemos que tener presente para tener una idea de valores grandes y de poder empezar a manejar esos valores. Ese diámetro de la Tierra, si nosotros lo hacemos corresponder a 1 centímetro, a una bolita, una esfera, una canica de 1 centímetro, y queremos ver cuál es el diámetro del Sol, básicamente la relación entre el diámetro de la Tierra y el diámetro del Sol es de 100 a 1. Ese también es un valor que tenemos que tener presente. Las relaciones son de aproximadamente 100 a 1. En realidad, el Sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.400 millones de kilómetros. Perdón, 1.400.000 kilómetros. Ahí está. Tiene un diámetro de aproximadamente 1.400.000 kilómetros. Ese diámetro, ¿sí?, es aproximadamente 100 veces el diámetro de la Tierra. O sea que si la Tierra es una esfera de 1 centímetro, el Sol es una esfera a esa escala de 1 metro. Bien, esa es la relación de tamaños entre el Sol y la Tierra. 1 centímetro contra una pelota de playa muy grande de 1 metro de diámetro. Y si quisiéramos ponerlos a escala, de nuevo, la relación entre la distancia Tierra-Sol y el diámetro del Sol es de nuevo 100 a 1 aproximadamente. Entonces, si quisiéramos poner a escala la Tierra y el Sol, tendríamos que separarlos una cuadra. Ponemos en una esquina el Sol y en otra esquina esa esferita de 1 centímetro que representa la Tierra, y esa es la escala de la distancia Tierra-Sol con los dos cuerpos celestes a escala. Bien, una esfera de 1 metro y a una cuadra una esfera de 1 centímetro. Esa esfera de 1 metro que nosotros estamos viendo a una cuadra está emitiendo radiación en todas las direcciones del espacio. Bien, está emitiendo radiación a 360 grados, ¿sí?, hacia arriba y hacia abajo. Está emitiendo radiación en una esfera. Entonces nosotros estamos captando solamente una fracción mínima, que es la fracción que puede captar de un pequeño cono que va desde ese Sol hasta el radio o el diámetro de la esfera expuesto de cara a ese Sol. Bien, entonces esa pequeña esfera que está a 1 centímetro, ustedes podrán darse cuenta de que no está captando prácticamente nada de la verdadera energía que está emitiendo la esfera de 1 metro que está a una cuadra. Bien, es prácticamente despreciable la energía solar que llega a la Tierra con respecto a la que está emitiendo el Sol. Por lo tanto, cuando hablemos de energía solar tenemos que tener noción de que en realidad la función del Sol no es emitir energía para que nosotros la aprovechemos, ¿sí?, si es que tiene una función el Sol, ¿sí? El Sol emite energía al resto del medio interestelar, ¿bien?, y esa energía que emite nosotros aprovechamos una fracción despreciable, ¿bien? Nosotros prácticamente no existimos comparado con la energía que emite el Sol, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que ponernos en nuestro lugar y decir, bueno, la energía solar es potente, es importante, el Sol nos calienta, pero en realidad lo que estamos recibiendo del Sol es nada comparado con la energía que realmente emite el Sol. Por eso, cuando el Sol se convierta en una gigante roja y su superficie se acerque mucho más a la órbita terrestre, vamos a estar mucho más cerca de esa superficie que va a tener varios miles de grados centígrados, y ahí sí la energía que recibamos va a ser cada vez mayor. Bien, por eso la temperatura del planeta en ese momento no va a poder sustentar la vida. Cuando hablemos de distancias, en este sentido, vamos a estar haciendo uso de unidades astronómicas a veces, y para tener una noción de eso podemos ver este diagrama en el cual estas unidades astronómicas están a escala, pero están a escala logarítmica. ¿Qué significa esto? Que una unidad acá es 10 veces menor que la unidad siguiente. Entonces, si nosotros tenemos el Sol acá y la Tierra a una distancia de una unidad astronómica, la distancia entre la Tierra y Saturno, ¿sí?, va a ser de 10 unidades astronómicas. Aunque acá la distancia Tierra-Sol se ve igual que la distancia Tierra-Saturno, en distancia de sus órbitas estamos hablando, en realidad la distancia entre la Tierra y Saturno, ¿sí?, va a ser 10 veces mayor que la distancia entre el Sol y la Tierra. Por lo tanto, si quisiéramos posicionar a Saturno a la misma escala de lo que estábamos haciendo antes, tendríamos que poner una esfera un poco más grande que la Tierra, ¿sí?, pero en vez de estar a una cuadra de donde está el Sol, debería estar a 10 cuadras, es decir, a 1 kilómetro de distancia. Entonces, esa esfera a 1 kilómetro de distancia tendría una distancia a escala proporcionalmente similar a la que tiene el verdadero sistema solar. ¿Bien? Y aún así hay distancias aún mayores, por ejemplo, la distancia a la que está Plutón. Tenemos que tener en cuenta que
como esto es una escala logarítmica, la distancia entre Saturno y Plutón, que se ve apenas un poco mayor que la distancia entre la Tierra y Marte, estamos hablando de distancia de órbita. Esta distancia no es la real porque los planetas no están alineados. Entonces, en realidad, un planeta puede estar en una zona de su órbita y el otro planeta siguiente puede estar en la órbita más externa, pero en regiones opuestas del sistema solar. ¿Bien? Acá estamos hablando de distancias de órbitas. Repito, la distancia entre Saturno y Plutón, pese a que se ve parecida a la distancia que hay entre la órbita de la Tierra y Marte, en realidad, como esto es una escala logarítmica, esta distancia que tenemos entre Saturno y Plutón es muchas veces más, es más de 10 veces la distancia que hay entre la Tierra y Marte. Luego, si vamos a la siguiente punto en las unidades logarítmicas, acá vamos a tener 100 unidades astronómicas, es decir, 100 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Y acá vamos a tener la heliopausa. ¿Qué es la heliopausa? La heliopausa es la zona donde el viento solar, producto de todo este desprendimiento de masa que estábamos viendo cuando veíamos las líneas de campo magnético, cuando este viento solar choque contra el viento que hay naturalmente en el medio interestelar. En ese momento, en ese punto, ¿sí?, a 100 unidades astronómicas, es decir, 100 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, se va a considerar que la presión de radiación y de materia que ejerce el Sol iguala la presión que hay en el medio interestelar. Por lo tanto, ahí se considera que termina el verdadero diámetro de nuestro Sol, el verdadero diámetro del sistema solar o de nuestra estrella. Esa se llama heliopausa, esa zona. Bien, es donde se considera que termina la zona de influencia del Sol. Bien, esa heliopausa está a 100 unidades astronómicas, 10 a la 2. Fíjense que esta escala logarítmica nos permite dibujar cosas que si lo pudiésemos en otra escala no sería posible dibujar. Bueno, estas escalas logarítmicas también tenemos que acostumbrarnos a usarlas. Bien, si nosotros lo quisiéramos poner a escala como veníamos antes, tendríamos el Sol en una esquina, en la otra esquina, a una cuadra, la Tierra, que sería una esferita de 1 centímetro. Después tendríamos a 1 kilómetro Saturno, y después a 10 kilómetros más, la heliopausa. Bien, entonces tendríamos que poner el Sol en una esquina y a 10 kilómetros terminaría la zona de influencia del Sol. Bien, son longitudes extremadamente grandes. Si nosotros sacamos una foto de una esfera de 1 metro con una esferita de 1 centímetro y otra zona que está a 10 kilómetros, vamos a ver que no se va a ver ninguna de estas zonas y no vamos a poder distinguir para nada, por ejemplo, la órbita terrestre. Por eso es muy útil esta escala logarítmica. Luego, si nos vamos más adelante, vamos a tener no a 100 unidades astronómicas ni a 1000, sino a 10.000 unidades astronómicas la nube de Oort. Esta nube de Oort es en realidad una zona donde hay un montón de restos de polvo y algunos asteroides que están orbitando de manera muy débilmente ligada, de manera gravitacional, a nuestro Sol, y de ahí suelen venir los cometas, ¿sí? Por ejemplo, el cometa Halley o algunos cometas suelen venir de esta nube de Oort, que está alrededor de 10.000 unidades astronómicas. Bien, y si seguimos aumentando la distancia y nos vamos entre 10 a la 5 y 10 a la 6, es decir, entre 100.000 y 1.000.000 de unidades astronómicas, vamos a tener a Alpha Centauri. Alpha Centauri es la estrella más cercana a nuestro Sol. Esa estrella, la estrella más cercana a nuestro Sol, está a 4,7 años luz de distancia. Es decir, la luz que emite nuestro Sol tarda 4,7 años en llegar a Alpha Centauri, y la luz que emite Alpha Centauri tarda 4,7 años en llegar a nuestro Sol. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es una distancia tan grande que nosotros lo que estamos viendo es la estrella Alpha Centauri, pero de hace 4,7 años. Bien, esto que sucede con Alpha Centauri es poco comparado con lo que sucede con todo el resto de las estrellas que están a muchos más años luz. Tarda mucho más su luz en llegar a nosotros. Y estas grandes distancias también hacen que nosotros veamos el Sol en un momento diferente del cual existe realmente en la actualidad. De hecho, podemos hacer esa cuenta.
Si nosotros queremos hacer la cuenta de cuánto tiempo tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra, lo único que necesitamos saber es la distancia Tierra-Sol, es decir, cuánto vale una unidad astronómica, y aparte la velocidad de la luz. El número de la velocidad de la luz es algo que también tenemos que tener presente generalmente, porque es un número que se repite en muchas condiciones o en muchas ecuaciones físicas. Es importante el valor de la velocidad de la luz. El valor de la velocidad de la luz es de casi 300.000 kilómetros por segundo. En realidad son 299.700 aproximadamente kilómetros por segundo, pero el valor 300.000 kilómetros por segundo es un valor que también nos debería sonar, así como nos debe sonar aproximadamente el diámetro de la Tierra. Son unidades o son dimensiones que integran, por decirlo de alguna manera, la cultura general. Entonces es un valor que nosotros también deberíamos incorporar a nuestro conocimiento, a nuestras nociones de cuánto valen estas variables. Si nosotros queremos calcular el tiempo que tarda la luz en llegar de la Tierra al Sol, como esto es una distancia en kilómetros, simplemente hay que dividirlo por la velocidad, que va a estar en kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Los kilómetros con los kilómetros se van y solamente queda el resultado en segundo. Así que si hacemos la cuenta, 149.600.000 kilómetros dividido 300.000 kilómetros por segundo, estoy con la calculadora haciendo la cuenta, nos da 498 segundos. Esos segundos pasados a minutos, dividido 60, nos da 8,3 minutos. Bien, nosotros estamos tan lejos del Sol que la luz, que es lo que más rápido viaja en nuestro universo, tarda más de 8 minutos en pasar de su superficie, en salir de su superficie y llegar a nuestro planeta. Bien, es decir, nosotros estamos viendo el Sol de hace 8 minutos. Si el Sol desapareciese mágicamente, por algún motivo, desapareciese totalmente, nosotros lo seguiríamos viendo durante 8 minutos porque estaríamos viendo el Sol que pasó hace 8 minutos y tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de que el Sol desapareció mágicamente. Bien, justamente por las grandes distancias de las que estamos hablando. Nosotros, bien, gracias a que sabemos estas cuestiones y a que tenemos noción de cómo funcionan las estrellas, en particular nuestro Sol, vamos a estar aprovechando esta radiación electromagnética que emite el Sol. La clase que viene vamos a estar viendo cómo funciona esta radiación electromagnética y cómo la vamos a estar aprovechando. Bien, eso lo vamos a dedicar la clase que viene para analizar bien cómo, aparte cómo funciona, cómo interacciona un poco nuestra atmósfera con la radiación electromagnética, bien, y cómo podemos medir la energía de esa radiación electromagnética que está impactando contra nosotros. Bien, haciendo un breve resumen de lo que vimos hoy, bien, lo que vamos a tener es que las estrellas tienen una historia, una evolución estelar, y nuestro Sol es una estrella mediana. Bien, por ser mediana va a evolucionar hasta ser una gigante roja en algún momento y colapsar dejando una enana blanca y una nebulosa planetaria como resto. No va a ser una estrella masiva que genere una supergigante roja y una explosión de supernova, bien, que va a dar lugar a una estrella de neutrones o a un agujero negro. Nosotros, acá en la Tierra, las reacciones nucleares que logramos controlar son las reacciones nucleares de fisión, que involucran uranio 235 y que se utilizan en los reactores nucleares para generar calor. Pero en las estrellas, las reacciones nucleares que se dan son las reacciones de fusión, que son reacciones que se dan a mucho mayor temperatura, hablando de cientos de miles o millones de grados centígrados, y esas reacciones de fusión arrancan con esto que se conoce como cadena protón-protón, que es la cadena que da origen a el helio, a la partícula helio, que también a veces se la va a nombrar como partícula alfa, porque la radiación alfa está integrada por partículas de helio, por núcleos de helio. Esta reacción protón-protón se va a dar cuando los protones tengan la suficiente temperatura, es decir, la suficiente energía cinética y velocidad, como para poder impactar entre sí, pese a que se están repeliendo porque las dos son partículas con carga positiva. Una vez que impactan, van a estabilizarse y se van a estabilizar emitiendo uno de ellos, una partícula beta positiva, es decir, un antielectrón o un positrón, y un neutrino. Ese protón que emitió un positrón se va a convertir en un neutrón. Luego, este núcleo de hidrógeno, pero ahora ya no es un núcleo de hidrógeno
que es simplemente un protón, sino que es un núcleo de hidrógeno que tiene un neutrón también, es decir, que el peso atómico de ese núcleo de hidrógeno es 2, este núcleo de hidrógeno se lo va a conocer como deuterio, va a sufrir el impacto de otro protón que esté dando vuelta por ahí para convertirse en un núcleo de helio 3, que va a tener solamente un neutrón y va a emitir luego de esa estabilización una partícula gamma. Bien, y luego van a volver a impactar para dar origen a un núcleo de helio 4 y dos partículas, dos núcleos de hidrógeno, es decir, a dos protones. Bien, eso es lo que habíamos visto. Luego vimos el ciclo estelar, donde una protoestrella se puede convertir en una enana marrón o en una estrella de secuencia principal como es nuestro Sol y que va a estar quemando ese hidrógeno. Cuando termina de quemar ese hidrógeno se convierte en una gigante roja. Esa gigante roja, si es pequeña, si viene de una estrella pequeña como nuestro Sol, se va a convertir en una enana blanca que va a tardar mucho en enfriarse hasta poder convertirse en una enana negra. Tarda tanto en enfriarse que nunca se vio en la historia de nuestro universo, todavía no tuvieron tiempo las enanas blancas en enfriarse hasta convertirse en enanas negras. Si la estrella es más grande, va a colapsar y va a explotar en forma de supernova. Esa supernova va a generar una estrella de neutrones o un agujero negro, dependiendo del tamaño que tenga. Estos dos objetos interestelares son objetos extremadamente densos, muchísimo más densos que los objetos que nosotros conocemos, que la materia que nosotros conocemos. Esta materia a veces se la llama materia degenerada, ¿sí? Es materia que ni siquiera puede contener protones y electrones y no está formada por átomos, sino que está formada por un continuo de partículas subatómicas. Y el resto de la supernova va a emitir un montón de material al medio interestelar de nuevo en forma de nebulosas y en forma de nubes de polvo. Dentro de las estrellas se dan reacciones en cadenas que logran sintetizar, gracias a la fusión de átomos cada vez más pesados, hierro, que es el elemento más pesado que puede llegar a fusionar una estrella, porque el hierro es el núcleo más estable que hay en la tabla periódica. Entonces, una vez que llega el hierro, las sucesivas reacciones no pueden emitir energía producto de generar un núcleo más estable que se desprende de esa energía potencial, sino que el hierro es el producto más estable que puede llegar a haber y por lo tanto ahí cesan las reacciones nucleares de fusión. Para tener núcleos más grandes que el hierro y por lo tanto inestables, de nuevo, vamos a tener que recurrir a justamente las explosiones de supernova, donde en ese medio hay tanta energía liberada que hay energía suficiente para generar núcleos inestables, como son por ejemplo el núcleo de uranio, que es mucho más pesado que el núcleo de hierro. Bien. Una vez que nuestro Sol se convierte en una gigante roja, ¿sí? Dentro de 5.000 millones de años va a comerse a Mercurio, a Venus y va a llegar casi hasta la órbita de la Tierra. Bien, vimos la estructura del Sol, que tiene una estructura en un núcleo, que tiene suficiente temperatura como para que se den las reacciones de fusión nuclear, esos millones de grados. Luego va a tener una zona transparente que es radiativa, luego una zona más fría que se vuelve opaca, que es la zona convectiva, y luego una zona transparente de nuevo, que es lo que nosotros vemos, que son esa capa de entre 100 y 200 kilómetros que se ve hacia adentro del Sol. Esa zona convectiva, ¿sí? Lo que hace es absorber calor de la zona radiativa y empezar con grandes corrientes de convección a llevar ese calor hacia arriba. Esas estructuras forman estas corrientes de convección y forman estos gránulos que tienen cientos o miles de kilómetros de largo. ¿Bien? Y también forman zonas frías. Este movimiento genera manchas solares. Estas manchas solares se dan en las zonas más frías de concentración de líneas de campos magnéticos, y este campo magnético se genera porque este movimiento de el plasma, que es material con cargas eléctricas, genera justamente líneas de campo magnético, genera campos magnéticos sobre la superficie del Sol. Estos campos magnéticos aumentan cuando el Sol se retuerce sobre sí mismo, porque aumentan las distorsiones de los campos magnéticos generados, porque el Sol no se mueve no rota toda a la misma velocidad angular como lo hace la Tierra, sino que rota más rápido en el ecuador que en los polos. Entonces, estas grandes distorsiones o estos ciclos de distorsiones generan ciclos de manchas solares. Bien, nosotros actualmente estamos en el ciclo número 25 y cada ciclo dura aproximadamente 11 años.
La distancia entre la Tierra y el Sol hace que a nosotros solamente nos llegue en la superficie de la alta atmósfera 1370 watts por metro cuadrado. Bien, esta distancia es llamada unidad astronómica. Y la unidad astronómica se utiliza para medir distancias largas, ¿sí? Entre distintos cuerpos celestes, aunque cuando estamos hablando de distancias entre estrellas se empieza a utilizar el año luz. Para tener una noción, si la Tierra es una esfera de 1 centímetro de diámetro, el Sol es una esfera de 1 metro de diámetro y la distancia entre ellos dos es una cuadra, ¿bien? Y eso nos permite tener una noción justamente de esta distancia entre la Tierra y el Sol. Básicamente, todo esto es para entender que estas estrellas o estos cuerpos calientes van a estar emitiendo radiación electromagnética en forma de luz, que es la que vamos a aprovechar justamente como energía solar. Bien, bueno, muchas gracias por ver toda esta clase y nos vemos en la clase que viene, que va a ser una clase sincrónica. Bien, hasta luego.